Mientras llega, nos falta una mujer todavía de esta mesa. Quería deciros que tenéis aquí hojas para apuntaros las personas que estéis interesadas en participar en el grupo de trabajo, pues que podéis apuntaros para pertenecer. El grupo de trabajo es nuestro trabajo interno y esas cosas. Luego las actividades abiertas al público como esta tenemos bastantes. A menudo hacemos cineforum, no hace falta pertenecer al grupo, quiero decir, está abierto a los colegiados. Los cineforum están abiertos al público general, no solo a los psicólogos, ¿vale? Y luego pues hay actividades en concreto que son formativas, lo que sea, que también van relacionadas con el público general y otras solo para psicólogos. O sea que hay un poco, tenemos mucha actividad. Entonces, bueno, los que queráis pertenecer al grupo os podéis apuntar y os voy a informar de las actividades que ahora vamos a tener más próximamente, que son el miércoles que viene a haber un cineforum. Tenéis fuera unos folletos, es el cineforum sobre la película Pina, de Pina Bausch, la famosa bailarina. Es una película de Wenders y vamos a tener un coloquio con coreógrafos y bailarines y psicólogos, ¿vale? Esto es el miércoles que viene a las 7 de la tarde aquí en el Salón de Actos y está abierto al público, entrada gratuita hasta completar el foro. Si queréis pasaros, lo vamos a decir luego también, pero posiblemente luego no tiene que hablar. Y luego el miércoles siguiente, porque es nuestro día, los miércoles son los días que podemos reservar, menos para cosas como la jornada, empezará un curso de formación, hacemos cursos de formación continuada y va a empezar un curso precisamente sobre psicología y danza, la relación entre ambas cosas, un curso introductorio de la relación de la danza y la psicología. Y va a ser un curso de 4 sesiones, que se harán los miércoles, y está abierto también a psicólogos y a personas de las artes escénicas. O sea que podéis apuntaros cualquiera si os interesa. Tenéis el tríptico de danza, me parece que os lo han metido en la carpeta, pero el del cineforum no está fuera, si lo queréis coger. Y por último también quería saber cuánta gente sois psicólogos, para hacernos una idea del público que tenemos. ¿Levantáis la mano por favor los psicólogos? ¿Y personas de las artes escénicas? Bueno, no está nada mal, vamos convocándoos poco a poco. Y los mixtos que levantan. Y los mixtos, que hablaban también mixtos, ¿no? Estamos en mixtos. Vale. Está bien, porque eso también ayuda a... Vale, pues muchas gracias. ¿Vamos a empezar? Bueno, el tema del calor y el frío, que veo que había diferencias, ¿cómo lo tenéis? Si abrimos la ventana se oye ruido, si ponemos el aire, donde está el aire la gente tiene frío. Y si no, pues hace un poquito de calor, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a ver cómo... Ahora están puestos los dos aires. Vale. ¿Estamos bien, ok? Si hay algún problema, por favor, lo comunicáis, ¿vale? Para estar a gusto y disfrutar de todo esto en buenas condiciones. Vale, gracias. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la segunda, a la primera mesa, porque lo de antes fueron conferencias individuales. Voy a presentaros a los ponentes que vamos a tener, a ver si conseguimos luego también hacer un buen diálogo y un buen debate, sí, ahora que ya vamos entrando en calor. Bueno, el primer invitado está a mi lado más izquierdo, es Carlos Aladro. Él es actor y director de teatro, licenciado en interpretación y dirección de escena por la RESAC, y ha completado su formación con talleres impartidos en el marco de la Unión de los Teatros de Europa y de la Michael Chekhov Asociación, así como en la Abadía, ¿vale? Debutó como director en el Teatro de la Abadía con Garcilaso, por el cual consiguió el premio, Garcilaso el Cortesano, perdón, con lo cual consiguió el premio José Luis Alonso 2004, porque como sabéis, nuestro primer ponente tiene ya un nombre para premios, ¿no? Así que consiguió... ¡Ah, es otro! ¡Ah! Pues yo estaba diciendo, mira qué bien nos va a venir. Ah, pues mira, esto no... ¿Quién es ese? Uno anterior, uno más mayor. Luis Alonso es un director de escena de los años 60-70, es el padre del teatro del arte. Ah, vale, ese es la renovación teatral de la historia. Anda. Por eso Alonso de Santos se tomó también se cogió, su segundo apellido, pero no tienen nada que ver. Distinguirse. Bueno, tiene que ver que coincidieron, lo que pasa que no son familias. José Luis Alonso se malogró lanzándose por la ventana. Vaya. Ajá, o sea que no es... Pues mira, gracias por la aclaración. Bueno, y... ¿qué más cosas tengo por aquí sobre ti? Si hay alguna cosa más me dices, ¿eh? Ha dirigido diversas obras de teatro para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para Rakatá, para el Teatro de la Cornucopia de Lisboa, y ha tenido su propia compañía de teatro que se llama Teatro en Tránsito. No sé si sigue o ya... Bueno, ahí estamos. Ahí estáis, vale. Es cofundador de la red Michael Chekhov de Europa e imparte regularmente cursos, talleres y conferencias sobre la técnica Michael Chekhov de interpretación. También ha sido maestro de interpretación para la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y en los cursos y talleres de formación de la Abadía.
Su cargo actual es que es miembro del equipo de dirección artística del Teatro de la Abadía, que desde 2001, y desde el año 2009 el coordinador artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, desde su apertura en el 2005, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, hemos conectado con él pues gracias a la misma intervención en el Teatro de la Abadía. Como el Teatro de la Abadía hemos querido también invitarles y que estuvieran aquí su presencia, ya que habíamos hecho una pequeña colaboración que luego os contaremos. Y entonces, bueno, pues tenemos el orgullo de traer a Carlos, que lleva los dos teatros y tienen cosas muy interesantes además en su programación. Luego, a Valle ya la conocéis. Ella es psicóloga, licenciada en arte dramático, máster en gestión cultural y guión cinematográfica. Es actriz, autora y productora teatral de varias obras, directora de teatro. Ha sido guionista y productora de varios cortometrajes y largometrajes. Es profesora de cursos de teatro dirigidos a grupos especiales como mujeres, ciegos y personas con discapacidad, y es miembro de nuestro grupo de trabajo y coordinadora de esta jornada también. Ella nos va también a hacer una ponencia muy interesante después, y después, por último, tercero, Llanos de Miguel Pérez, que ella sí que es nueva en la mesa, pero no en el grupo. Es psicóloga, psicopedagoga, máster en danza y artes del movimiento por la Universidad de San Antonio de Murcia. Cursa enseñanzas oficiales de danza española en conservatorios de Albacete y Ribarroja de Turia, y se forma en danza contemporánea, movimiento auténtico, danza, teatro gestal y contact improvisación, entre otras. Profesora en formación profesional media y superior para la Consejería de Educación, impartiendo módulos como comunicación alternativa, expresión y comunicación, apoyo psicosocial y salud, etc. Atendiendo a familias en riesgo social y en programas relacionados con la convivencia. Actualmente imparte el Seminario de Desarrollo de Competencias para alumnos del grado de Artes Escénicas en la Universidad Antonio de Nebrija. Ejerce también como psicóloga por cuenta propia y como docente de danza, o sea que tiene las dos partes. Y ella nos ha incluido también en el grupo todo este movimiento de la danza para aprender también cosas en este sentido. Es integrante también de la compañía Complutum y Tancuerdas, y ha participado en un montón de proyectos artísticos para la investigación, por ejemplo, la danza de los temperamentos, o gravimetría, además de performer con distintos artistas y bailarina de danza vertical. Cosas todas muy interesantes. Y también es miembro de nuestro grupo de trabajo, y bueno, ella nos hará también una ponencia y después haremos un coloquio. Y eso es todo. Le cedo la palabra a Carlos Aladro. Sí, ¿me oís? Pues nada, buenos días. Lo primero, pues eso, como yo estoy aquí en la doble tarea de, por un lado, representarme a mí mismo como actor, como director, como alguien del mundo del teatro, y al mismo tiempo como representante de la Abadía y del Corral de Comedias, pues darle las gracias al Colegio de Psicólogos por invitarme, por invitarnos, por poder participar en las jornadas. Y nada, humildemente voy a intentar de abrir una pequeña ventana. Es difícil testar a este público, no está muy claro cuál es su marco de interés así más concreto. Pero bueno, yo voy a abrir como una ventana más o menos a lo que es una combinación entre lo que ha sido mi propia trayectoria profesional, lo que eso tiene que ver con la Abadía, y lo que de alguna manera he pensado, y hablando con Ana, que podría tener algo que ver con el universo de la psicología, que evidentemente, como la clase magistral ya la habéis tenido a primera hora, no la voy a dar yo. Voy a hablar de cosas un poquito a lo mejor más mundanas o algo a lo mejor más concretas, no lo sé bien. Porque además, como lo mío es un poco improvisar, pues lo voy a improvisar bastante. Hay un guioncillo, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Y he traído un par de fotos para que no me miréis a mí todo el rato también. Sí, el rato me da por despertarse. Esto le cuesta un poco, ¿eh? Bueno, pues como ha dicho Ana, mi formación, bueno, yo vengo de las ciencias puras y iba a ser ingeniero y esas cosas, y en un momento dado pues me pasé al mundo del teatro, me formé como actor, y desde el principio tenía claro que mi objetivo era ser director, con lo cual después de formarme como actor 4 años, me formé como director 4 años, pero empecé a trabajar como actor intentando conocer, digamos, el medio desde dentro. Es decir, yo tenía claro que yo en escena era una entidad, pero que lo que a mí me interesaba era yo fuera de la escena. Y ese es un poco el objetivo del trabajo que hice. Y menciono esto porque, bueno, ya ha salido a lo largo de la mañana la idea del conocimiento, de cómo se adquiere conocimiento,
de qué significa el conocimiento científico y cómo se aplica esto a la razón poética. La verdad es que me ha hecho muy buena presentación el maestro Alonso de Santos, voy a ver si tiro de ella para explicar un par de cosas. Entonces, viniendo, digamos, de una formación bastante científica, a mí me interesó desde el principio el mundo de la razón poética e intentar dilucidar cuál era el acceso, es decir, cómo los profesionales o las personas que se quieren profesionalizar en el mundo del arte pueden adquirir conocimiento, ¿no? Es decir, más allá del conocimiento científico o del conocimiento histórico o del conocimiento pues, de quién era este, quién era el otro, qué hizo este, qué hizo el otro. O sea, yo creo que el gran dilema o el gran desafío en el mundo de la creación o en el mundo del arte es cómo aprender. Y una vez que te enfrentas a ese universo es donde, pues eso, aparece ahí la trayectoria de cada uno, el viaje personal de cada uno y la dificultad de cada uno. Pero es evidente que nosotros estamos trabajando con un material sensible porque el actor es su propio instrumento y es un ser humano. Y ahí, pues bueno, ya las referencias que habéis estado haciendo aquí sobre la identidad de la representación, la identidad real, pues ya se está mezclando. El actor es su propio instrumento y él tiene que buscar un mecanismo de aprendizaje que combine el uso de su propio cuerpo, el uso de su propia inteligencia, el uso de sus propias emociones, con un control sobre eso para ponerlo luego al servicio del arte. Y este, digamos, es el dilema del creador, y creo que todo eso es lo que está más íntimamente ligado con vuestro ámbito de conocimiento, ¿no? Es decir, no me voy a meter yo en nada psicológico porque soy un profano total, pero yo me enfrenté en primera persona a ese dilema, ¿no? Es decir, pues yo tendré que aprender a ser actor para ver si así puedo entender mejor el mecanismo de un actor y cuando me siente fuera a dirigirle, le puedo ayudar, le puedo guiar. Esto ya es un trabajo en sí mismo de desciframiento, de qué significa el estar encima de escena, qué significa estar fuera y cómo puedes ayudar. Y yo me formé, digamos, de una manera académica, seria, por así llamarlo, en principio durante 9 años, 4 años en la Escuela de Arte Dramático como actor y otros 4 luego como director, más la infinidad de cursos, talleres, charlas, en fin, esta cosa que hacemos de ir a todas partes, como estáis hoy aquí, a ver si en algún sitio suena la flauta. Es decir, a ver si en alguno de todos esos periplos alguien me habla de algo que a mí me llegue. A mí en esos 9 años me llegaron bastantes cosas, pero no me llegó la cosa. Y de hecho pues me preparé como actor y estuve trabajando como actor. Pero yo sufría intensamente y no encontraba la manera de acceder al trabajo. Yo hacía el trabajo, y lo hacía competentemente, me pagaban por él, pero no encontraba la cosa. Y como el objetivo en cualquier caso era ser director, pues hubo un momento que, circunstancias de la vida y de la profesión, pude entrar a formar parte del equipo de la Abadía. Ahí es donde conecto con la Abadía como ayudante de dirección, que es un poco el primer estadio de alguien que quiere llegar a dirigir, pues tener la oportunidad de estar al lado de un maestro, en este caso de José Luis Gómez, para aprender. Y cuando entré en la Abadía me hablaron de una cosa de la que no me habían hablado en 9 años de escuela oficial, que era de un señor que se llama Michael Chekhov y de otro señor que se llamaba Jacques Lecoq. Para todos aquellos que estéis interesados en el universo de las artes escénicas, estos dos nombres son muy importantes y yo os animo a que los googleéis y buceéis por su legado. Son 2 maestros, uno de ellos es francés, Jacques Lecoq, que digamos viene de toda la tradición del trabajo, pues un trabajo que deriva que también tiene derivadas en la danza, que tiene que ver con la pantomima, que tiene que ver con el mimo, que tiene que ver con el trabajo físico. Es decir, hablabas antes del poder de la palabra, pues aquí estamos hablando del poder del gesto, del poder de la expresión corporal. Jacques Lecoq desarrolla, a partir de una tradición que tiene que ver con la investigación psicofísica del funcionamiento del cuerpo, una técnica, tiene una escuela, ahora mismo en Francia, creo que soy el primero. Es una escuela donde muchas personas van a formarse, básicamente en el trabajo del cuerpo. Es decir, trabajan muy poco con la palabra o prácticamente no trabajan con la palabra, pero trabajan con el cuerpo. Es decir, adiestran al cuerpo, sensibilizan al cuerpo para que se exprese. Eso que comentabas también del personaje mudo, ¿no? del piano. Es decir, cómo se expresa ese cuerpo. En la foto veis que tiene unas máscaras así muy curiosas porque es un trabajo muy ancestral, muy antropológico, se indaga mucho sobre el origen del teatro, sobre las máscaras, sobre el funcionamiento de la máscara, ahí se entra en la conversación sobre el personaje, se entra en la conversación sobre la representación, se entra en la conversación sobre cómo mi cuerpo
adquiere lo que... No me voy a meter mucho, pero voy a mencionar cosas así de técnica por si a alguno le suena. A ver cómo un cuerpo entra en un estado extra cotidiano. Nuestros cuerpos de normal son cotidianos, pero cuando nos subimos incluso a una mesa, devienen extra cotidianos. Nos salimos del anonimato y de la normalidad, de la cotidianidad, entramos, como ha dicho el maestro, en ruptura, entramos en crisis y nos enfrentamos a un desafío de una naturaleza superior, en el que hay más cosas en juego, ¿no? Se produce un... Y ese es un poco el estadio o el estado en el que el actor, el intérprete, entra cuando entra en un escenario. Entra en un estado extra cotidiano, y eso hay que entrenarlo. Hay que entrenar el cuerpo para que se reconozca a sí mismo en ese estado de extra cotidianidad, que intuyo, imagino, yo lo lanzo, tiene mucho que ver pues con muchas de las cosas que vosotros trabajáis cuando estamos hablando de situaciones de crisis o de cuerpos expuestos a situaciones extra cotidianas o que rompen la cotidianidad. Un actor se tiene que entrenar en eso, en estar en ese estado de crisis, en estar en ese estado de lo que también se llama luminiscencia o irradiación o proyección, en fin, tiene 1000 nombres dependiendo de la técnica actoral con la que definas ese estado, y todas las técnicas buscan entrenar eso. En la Abadía, gracias a la experiencia de José Luis Gómez como actor en su propia trayectoria, cuando él funda la Abadía, hace 20 años precisamente, él trata de crear una compañía al estilo y la semejanza de las compañías, digamos, serias o estables de teatro del arte europeo, y tiene claro que los actores deben prepararse físicamente, a través, él elige de esta técnica, de la técnica de Lecoq, y deben prepararse psicofísicamente para entrar en el mundo de la interpretación a través de la técnica legada de otro maestro. Después de que José Luis haya hecho su periplo profesional de pasar por muchos maestros y muchas técnicas, pues él escoge como la técnica que trabajamos en la Abadía, la técnica de interpretación que trabajamos en la Abadía, la técnica de interpretación de Michael Chekhov, que es este señor que está ahí con la taza. Entonces, voy a contar un poco quién es Michael Chekhov, a ver qué pasó por ahí. Entonces, Michael Chekhov, no confundir con Anton Chekhov, que era su tío, es un señor ruso, era un señor ruso, que era un actor muy joven, que entró a formar parte del Teatro del Arte de Moscú. El Teatro del Arte de Moscú es el teatro que funda Stanislavski, que bueno, que haya se haya acercado al teatro, por lo menos ha oído el nombrajo, y como se ha mencionado antes, que lo ha mencionado el maestro, Stanislavski es, digamos, uno de nuestros primeros científicos. En la historia del arte teatral hay muchos teóricos y hay tratados sobre interpretación, pero digamos que es como uno de los primeros que hace el esfuerzo empírico de entrar en un análisis, en una dialéctica de prueba y error, a ver si consigue descifrar los mecanismos de funcionamiento de un actor, ¿no? Los mecanismos que tú tienes que entrenar, que ejercitar y categorizar para poder ser un actor. Y eso es el gran esfuerzo de Stanislavski, su metodología, y de ahí nace, digamos, la gran revolución del arte de la interpretación, que, digamos, hasta ese punto se transmitía de manera pues cuasi intuitiva o cuasi por imitación, ¿no? Los jóvenes imitaban a los mayores y se iba actuando de esa manera, pero nadie se paraba. Evidentemente, pues como os he mencionado antes, Stanislavski tenía una serie de libros encima de la mesa, ¿no? Que tenían que ver con las investigaciones en el ámbito de la psicología, de la medicina, etcétera, etcétera, que se estaban haciendo también justo en esa misma época sobre cuál es la naturaleza del funcionamiento, en este caso de la mente humana. Pero en Rusia al mismo tiempo hay muchas corrientes que, además de investigar la mente, están investigando el cuerpo, pues la biomecánica especialmente, y otras corrientes. Michael Chekhov es un chico muy joven, en ese momento él forma parte como actor del teatro de Stanislavski y es, digamos, uno de los hijos pródigos de la casa, es uno de los actores predilectos de Stanislavski, maneja perfectamente el método de Stanislavski, todo el trabajo con Stanislavski, y de hecho el uso del método a Michael Chekhov le supone un desgaste, un sufrimiento. Y lo lleva a un lugar bastante oscuro y deprimente, e incluso a tener grandes conflictos con su maestro, porque esta indagación, digamos, psicológica de búsqueda todo en el interior de tu psique, de tus traumas pasados, bueno, no me voy a meter mucho, pero vamos, esta cosa de lo que se llama el método stanislavskiano o el método psicoanalítico, etcétera, etcétera. A Chekhov esto le generó muchísimo sufrimiento y no terminaba de encontrar la clave. Luego llega la Revolución Rusa, llega una serie de sucesos y Michael Chekhov finalmente rompe con su maestro y se va a Alemania. Y en Alemania
en una crisis bastante considerable que está pasando por ese momento, en fin, alcohol y demás cosas incluidas, pero que tiene que ver con que no encuentra la manera de encontrarse a sí mismo como intérprete, y de alguna manera seguramente como hombre, entra en contacto con Rudolf Steiner, que algunos habréis oído, que es pues, el fundador de la antroposofía, que luego crea una escuela también de investigación, la Eurythmia, y en el contacto con Steiner y con la investigación que Rudolf Steiner está llevando a cabo, Michael Chekhov, digamos que tiene un alumbramiento. Es capaz de poner sobre el papel y es capaz de ordenar su propio mecanismo, su propia técnica, su propio trabajo de investigación psicofísico. Él coge, digamos, la nomenclatura y el esquema de funcionamiento a partir del cual Rudolf Steiner está haciendo su investigación, que bueno, imagino que esto, no sé si lo estudias en la carrera o no, o es demasiado esotérico, no sé. Pero bueno, Steiner está por ahí y realmente es una presencia muy influyente en el cambio, en la transformación de lo que es un actor en crisis a convertirse en un maestro. Y eso ocurre en un periodo de tiempo muy corto. De hecho, ya en Alemania establece su primera escuela, luego llega la guerra y se traslada a Inglaterra, está en Inglaterra también una serie de años y también, bueno, vuelve a estallar la guerra y Michael Chekhov se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya entra a trabajar como un maestro y precisamente coincide con la época en que en el siglo XX están despuntando todas también las escuelas americanas, lo que comentaba, ¿no? El cine se apodera de todos estos conocimientos que los rusos están exportando y empiezan las versiones americanas, ¿no? El Strasberg, esto que se llaman los actores del método, que habéis oído hablar, Marlon Brando, el ejemplo paradigmático, Robert De Niro, lo que son las versiones americanas del método de Stanislavski. Y Chekhov, de alguna manera, entra en el otro lado, que es otras corrientes de trabajo, que también hay otros muchos maestros que han investigado por ahí, muchas más conexiones con la danza, muchas más conexiones con formación de carácter psicofísico, y bueno, Michael Chekhov pues tiene su pequeña escuela y tiene su pequeño grupo de actores, entre los que se incluyen, pues yo qué sé, Marilyn Monroe y una serie de actores que en ese momento pues están buscando maestros, y los maestros rusos son muy reputados. Y bueno, el legado de Michael Chekhov se ha conservado a través de sus discípulos, de las personas que trabajaron con él. Ahora mismo pues hay una asociación americana, que es esta que se llama Micha, que es la que porta ese legado. Y bueno, las personas que estamos en el mundo de la interpretación y que vamos buscando nuestras luces, nuestros maestros, dónde resuenan las enseñanzas que nos informan, pues cada uno va eligiendo, digamos, la pandilla o la tribu con la que se siente a gusto. A mí me pasó que cuando entré en contacto con Michael Chekhov pude comprender 9 años de formación. Había tenido 9 años de formación que me habían desinformado, y al entrar en contacto con esta técnica pues también tuve, digamos, una suerte de revelación, de deslumbramiento, en el que 9 años de trabajo de pronto adquirieron sentido, y yo entonces podía nombrarlo, podía utilizarlo, podía manejarlo, hacía sentido dentro de mí, etcétera, etcétera. Y lo que descubrí esencialmente es el cuerpo, el valor del cuerpo, es decir, la comunicación con el cuerpo. Como mucho del trabajo que tenemos que hacer como creadores es eminentemente abstracto y eminentemente intuitivo. Y la técnica Michael Chekhov, por ejemplo, lo que busca, lo que promueve de una manera muy activa es el acceso al inconsciente creativo por medios no analíticos. Y eso lo hace a través del trabajo con el cuerpo, con un entrenamiento específico del cuerpo, en el que, bueno, pues no da tiempo a profundizar, aparte hay que ponerse un chándal y ponerse de pie, pero que es un trabajo que en este caso está aplicado al mundo de la interpretación, pero que digamos el legado del mundo antroposófico que llega hasta las escuelas Waldorf de hoy en día, ese trabajo se hace, y se hace, digamos, en educación, en formación, y también se está aplicando ya mucho pues en todo este nuevo universo del coaching y todas estas cosas, que imagino que aquí se os ponen los pelos como escarpias, pero que tiene mucho que ver, y yo me estoy encontrando en sesiones a las que voy o con maestros con los que me estoy relacionando, con que manejan una serie de elementos, de herramientas, de nomenclaturas que tienen todo que ver, ¿no? Y estamos hablando de presencia física, de sensación propioceptiva, estamos hablando, en lugar de emociones y sentimientos, estamos hablando de sensaciones, en fin, también el deporte moderno ahora mismo también está trabajando desde ahí, en fin, digamos que los actores que nosotros formamos, los actores con los que nosotros trabajamos y las técnicas con las que nosotros estamos informándonos e informando a nuestros alumnos tienen que ver con esta técnica y con las cosas que hace. Me había apuntado aquí algunas cosas, pero no sé si enrollarme mucho o no.
Pero bueno, había apuntado un concepto que seguro que os iba a hacer gracia si no lo habéis oído nunca, que es una de las herramientas principales del método Chekhov, se llama gesto psicológico. ¿Habéis oído esta expresión alguna vez? Es una herramienta, es decir, es el nombre que le ponen a una rutina de trabajo, ¿no? Y es una rutina de trabajo, lo voy a explicar muy teóricamente y entonces se va a quedar en una tierra de nadie porque hay que explicarlo físicamente. Porque una de las cualidades del trabajo es que hay que explicarlo físicamente. Pero bueno, también, digamos, os voy a decir luego dónde están los libros para que lo podáis leer. Y los libros igual no son libros teóricos, sino que son libros prácticos en los que se explican los ejercicios para que la gente los haga. Y luego, pues una de las pautas del aprendizaje es que no existe el método, y que el método eres tú mismo y que tú tienes que deducir de esos ejercicios cuál es tu propio método. Tiene que ver un poco con esta manera de abordar la cuestión. Y el gesto psicológico consiste, de alguna manera, en tratar de dilucidar, incluso analíticamente, detrás de una determinada escena, por ejemplo, detrás de una determinada situación a la que se enfrenta un personaje, o incluso detrás de un determinado fragmento de texto, o incluso detrás de una determinada frase, cuál es el gesto que hay, de alguna manera escondido o subyacente, a nivel inconsciente, detrás de ese signo, ¿no? Detrás de esa palabra, detrás de esa situación, detrás de ese conflicto, ¿no? Volviendo al triángulo que ha explicado el maestro. ¿Y cómo investigamos cuál es ese gesto que hay detrás de lo dicho? Pues lo investigamos intentando mover nuestro cuerpo para que llegue a ilustrar corporalmente ese gesto, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ten cuidado, ¿cómo traduzco ten cuidado a un gesto con el cuerpo? Pues seguramente puedo llegar a un gesto que incluso en una sala como esta, si nos pusiéramos todos a hacerlo, llegaríamos a un acuerdo. Y seguramente veríamos que para la mayoría de la gente hay un gesto más o menos común, ¿no? Detrás de eso encontraríamos todos que hay un gesto más o menos común. Entonces, yo puedo ir dilucidando que ese gesto es arquetípico. Es decir, que está en la naturaleza propia de la dinámica expresiva de un cuerpo humano. Y llegaremos a una convención en la que incluso aunque haya gente de diferentes nacionalidades o de diferentes razas o de diferentes procedencias culturales, los gestos se van a parecer mucho y van a tener mucho que ver. Pues en el trabajo de la interpretación, para yo decir atención en una determinada circunstancia, como se ha dicho antes, que es muy importante la circunstancia, me puede informar de cuál es ese gesto, reproducir físicamente el gesto muchas veces, hasta que mi cuerpo quede impregnado de la sensación psicofísica de ese gesto. Luego, el gesto me lo dejaría dentro del cuerpo, no lo haría, pero emitiría la palabra atención, dejándome impregnar por el eco que la repetición de ese gesto ha dejado en mi cuerpo. Ocurre que la palabra sale impregnada. La palabra sale con una determinada intención, con una determinada textura, que nos informa de que ahí hay una cosa que ocurre de verdad en el mundo de la representación. ¿Se ha entendido más o menos? Sí. Bueno, pues así explicado muy someramente, esto es un poco, por ejemplo, el trabajo del gesto psicológico. Y hay muchas más herramientas que tienen que ver, pues, con diferentes abordajes y que imagino que os estará haciendo eco en otras 1000 cosas que habéis estudiado vosotros y que tiene todo que ver. Aquí, digamos, hay un utilitarismo práctico-escénico para crear, digamos, esas cosas. Y para no enrollarme mucho voy a hacer otro muy elemental, y este es divertido porque lo vamos a hacer todos, que es a través precisamente también, digamos, del universo antroposófico, de cómo Steiner trata de evaluar precisamente, pues, la psicología de las personas o estas conductas, digamos, arquetípicas o antropológicas o que informan la condición del ser humano. Digamos que él distingue, así de manera muy global y muy rápidamente explicado, 3 ámbitos de funcionamiento psicofísico. El ámbito psicofísico de lo mental o de lo racional, que está lógicamente instalado en el área de nuestra cabeza, de nuestro cráneo. El área psicofísica de los sentimientos y las emociones, que está básicamente alojado lógicamente, pues, en el plexo solar y en esta altura de nuestro cuerpo. Y el área psicofísica de la voluntad o del movimiento, que está alojado, pues, a la altura de la pelvis. Esto es como una sintetización de muchas cosas que a nosotros, como personas que luego tenemos que interpretar la conducta, pues nos ayudan a hacerlo. Y entonces, a la hora de clasificar a los personajes,
jugamos a un juego, que es un juego simbólico, metafórico, pero que nos ayuda, de asignar a cada ámbito un objeto. Entonces decimos que el ámbito de lo mental equivale a un palo, que el ámbito de lo sentimental equivale a un velo, a una seda, a un objeto de esa naturaleza, con esas cualidades, y que el ámbito de la voluntad, de lo pasional o del deseo, tiene que ver con las bolas. Entonces hablamos de 3 familias, que son las familias de los palos, de los velos y las bolas, como modelo arquetípico de referencia a partir del cual basar la interpretación de la conducta humana. Evidentemente nosotros lo hacemos por métodos artísticos. Yo imagino que luego habrá terapias psicodélicas por ahí que también lo utilicen para el análisis de la conducta humana. Yo en ese ámbito no me meto. Para nosotros es un juego metafórico que nos ayuda a trabajar, pero que también nos ayuda a autorreconocernos en algunas situaciones, ¿no? Y entonces tenemos la familia de las bolas, tenemos la familia de los velos y tenemos la familia de los palos. Y como todo ser humano está compuesto por esas 3 naturalezas, lo que tratamos es de priorizarlas. Es decir, tal personaje, ¿cuál es su primera naturaleza? ¿Es una naturaleza racional, es una naturaleza emocional o es una naturaleza voluntariosa? Y entonces, para jugar a descifrar conductas, les hacemos el test de la bofetada. Entonces cogemos un personaje X, que como se ha mencionado antes, lo voy a sacar a colación, que es Otelo. Vamos a hacer todos el ejercicio. Si le das una bofetada a Otelo, ¿qué hace Otelo? Y hay básicamente 3 opciones, ¿no?, que podemos hablar. Te la devuelve, te pregunta por qué le pegas, o se echa a llorar. La opinión mayoritaria del local, ¿cuál sería? Te la devuelve, ¿no? Más o menos así, en un acuerdo. Estamos hablando de arquetipos, ¿no? ¿Vale? Como de análisis así muy grosso modo. Entonces, para nosotros eso es interesante porque más o menos definimos que sí, que Otelo es de la familia de las bolas. Es un tío que se mueve. El pensar, piensa después, ¿no? Y entonces vamos eligiendo. Pues si primero se mueve, ¿qué es lo segundo que hace? ¿Siente o piensa? Y así ingresamos en el ámbito de la caracterización psicofísica y empezamos a jugar con estos elementos en un plano metafórico, pero que informan nuestro cuerpo. Entonces seguramente el actor que está ensayando Otelo pues no para de moverse. Y el director, en lugar de decirle estate quieto, le dice tú muévete, que así te vas informando de esa naturaleza. Porque a lo mejor el actor tiene otra naturaleza completamente distinta, pero así también él sabe la distancia que él tiene entre su propia naturaleza y la naturaleza del personaje. Para hacer este tipo de trabajo, lógicamente, la tarea de un actor que quiera trabajar de esta manera es una tarea que nosotros llamamos atlético y gimnástica en términos de preparación psicofísica. Se habla de que un actor joven es como una roca, ¿no?, que está lleno de tensiones y que prácticamente no tiene ninguna capacidad de moldeo, y es lo que suele ocurrir, no tenéis más que ver a los actores jóvenes, están así todo el rato. Y esa piedra tiene que ir pasando por muchos procesos, le tiene que llover mucho agua encima, tiene que pasar mucho frío, tiene que pasar mucho calor, tiene que pasar muchas cosas para que al cabo del tiempo se vaya convirtiendo en una piedra pómez. Porque un ser humano al final va a ser ese ser humano, pero puede ser un ser humano perceptible, con capacidad de percepción, con capacidad de impregnación, con capacidad de sensibilización física, psicofísica. De manera que las cosas no solo le entren por los ojos o por los oídos, sino que le entren por el cuerpo, que el cuerpo pueda reaccionar. Porque otra de las bases de toda esta técnica de trabajo, que también se ha mencionado antes indirectamente, es que el actor, aunque la palabra actor venga de acción, la tarea del actor no es accionar, es reaccionar. Y es reaccionar precisamente a las circunstancias. Nos lo ha explicado antes muy bien el maestro con la cita de Ortega y Gasset que venía que al pelo, porque no es un problema de yo y mi circunstancia, es un problema de yo qué hago con la circunstancia para salvarme a mí mismo. Y lo que hago es reaccionar frente a la circunstancia. Y en eso pues estamos igual que en el ámbito de la clínica, entiendo. Yo reacciono a la circunstancia y lo que tengo que gestionar es cómo reacciono. Pues en el campo de la creación hacemos lo mismo, es decir, qué signos manejamos para explicar la conducta de este personaje, cómo reacciona a eso que le pasa. Bueno, este es Michael Chekhov, así de jovencito cuando estaba con Stanislavski, y esto es cuando ya va a Hollywood e incluso interviene en varias películas, entonces imagino que todos habréis visto Recuerda, una película muy de psicólogos, entiendo, y por eso la he traído. Y este señor tan caracterizado es Michael Chekhov, y de hecho si veis la película en versión original, cosa que yo os recomiendo, veréis que tiene un acento imposible, porque es un ruso que aprende medio alemán y que no termina de aprender inglés, entonces habla inglés con acento
ruso-alemán, ¿vale? Y es bastante fascinante. Bueno, por este papel le nominaron al mejor actor de reparto y bueno, os recomiendo que veáis la película y también veáis cómo la película está muy conectada el mundo de la psicología y el mundo del arte o de la cultura. Y nada, ya para terminar, que no me quiero enrollar más, simplemente me toca también la parte institucional. Bueno, estos son de los dos libros que os recomiendo si os interesa este universo. Están publicados por Alba Editorial. Lecciones para el actor profesional, que digamos es este manual sobre el universo de la técnica de interpretación de Michael Chekhov, que ya os digo que en los cursos que nosotros impartimos a nivel europeo, en muchos de esos cursos la mitad de las personas que vienen no son actores ni se dedican al mundo del teatro. Cada vez tenemos más gente que viene, pues clowns que trabajan en hospitales o que trabajan con gente, coaches, psicólogos, gente que quiere trabajar con personas, pero trabajar con sus cuerpos, además de trabajar con sus mentes. Y estamos impartiendo muchas clases a personas que quieren, con su propio cuerpo, experimentar dinámicas que luego les ayuden pues, a interpretar la conducta, a empatizar de otra manera, a conectar de otra manera. Y el cuerpo poético, que es una reflexión más artística, pero que también tiene que ver con la naturaleza de cómo son nuestros cuerpos. Y bueno, puede ser así una lectura de estas paralela que os lleve a algún sitio. Y bueno, pues eso, además de dirigir teatro e impartir clases, lo que yo hago es trabajar en el mundo de la gestión, llevando el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que lo dirigimos desde el Teatro de la Abadía. Y simplemente quería mencionarlo porque estamos haciendo desde hace varios años varios trabajos que tienen que ver con conectar con vosotros, pues los coloquios, este tipo de encuentros que ya hemos hecho pues, con la Punta del Iceberg, con maridos y mujeres, y también una cosa que os puede interesar, que es una escuela de espectadores en acción. En la Abadía tenemos una escuela de espectadores en acción que está pensada para los espectadores, para que os inscribáis como espectadores y aprendáis las técnicas de trabajo de los actores. Como espectadores, la idea no es que os convirtáis en actores, sino que os informéis de esas técnicas, pero que os informéis en acción. Es decir, no son clases teóricas, son clases prácticas. Entonces, pues vais a aprender interpretación, vais a aprender movimiento, vais a aprender palabra, vais a aprender muchas cosas. Nuestro objetivo es afinar vuestras cualidades como espectadores y al mismo tiempo informar a los ciudadanos de a pie pues, del universo del mundo creativo, ¿no? Que también es una tendencia que últimamente todos estamos haciendo, que es abrir el espacio de lo creativo a la gente, ¿no? Abrir las cocinas un poco. Y esto, pues bueno, que está más o menos ligado a cuestiones de formación que os puede interesar a alguno. Y la otra actividad que estamos haciendo desde el Corral de Comedias también especialmente es una cosa que se llama teatro comunitario, que tiene que ver con contactar con psicólogos, contactar con sociólogos, que estén trabajando con colectivos específicos, sobre todo lo estamos haciendo sobre todo con colectivos específicos. Pues lo hemos hecho con emigrantes subsaharianos, lo hemos hecho con mujeres que han pasado experiencias traumáticas, este año lo hemos hecho con parados de larga duración, y entonces hacemos una cosa que se llama teatro comunitario, que evidentemente esto es sobre todo un invento básicamente argentino, hay bastantes manuales en Argentina, y es como de alguna manera el teatro, el psicodrama, la psicología, la sociología, han encontrado un espacio de encuentro en el que son los propios ciudadanos que se convierten en intérpretes de sus propias historias, y el teatro deviene un espacio de encuentro, no solo un espacio de representación de nuestros mitos y leyendas, sino un espacio de encuentro ciudadano en el que se eleva a la categoría de lo extracotidiano aquello que normalmente no se visibiliza por el devenir de las cosas, ¿no? Y bueno, ese es un poco el tipo de trabajo que hacemos en lo que llamamos teatro comunitario. Llevamos varios años haciendo, este año pues hemos hecho este trabajo, os digo eso, con personas que están en riesgo de exclusión, muchos de ellos que no salían de casa, y a través de una asociación que está trabajando en Alcalá de Henares contactamos con ellos, les invitamos a entrar en un teatro, a ponerse en manos de un creador, a bailar, a moverse, y bueno, pues es humildemente, y no queremos quitaros el trabajo, pero bueno, es un refuerzo terapéutico, sobre todo que desde nuestro punto de vista lo que busca es visibilizarles, es decir, subirles a un escenario para que la gente los vea y así ellos se vean a sí mismos. Y bueno, pues una experiencia que es muy bonita y muy interesante y que está conectada con lo que vosotros hacéis, lógicamente. Y bueno, me enrollo mucho, lo siento. No sé, había una mano levantada, no sé si... Quería preguntar si este teatro comunitario... Perdón, es que creo que vamos a tener que, por el tiempo que es, hacer las preguntas al final, porque si no nos da tiempo para el todo, ¿vale? Lo siento, pero tiene que tener Perdonad, un poco el se me patrón. Un aplauso para Carlos.
Bueno, a ver, cuando hablaba Carlos de esto de los gestos, que seguramente todos llegamos a un consenso y que en otras culturas, me acordaba de un libro que leí durante la carrera me parece que era Abe Esfeld, un antropólogo, que tenía un libro que se llama La naturaleza preprogramada, y él se había dedicado a investigar en las distintas culturas los gestos que seguían significando lo mismo, ¿no? Culturas, incluso tribus aisladas que no tenían conexión con unas con otras, y había gestos que realmente eran universales, ¿no? El sí, por ejemplo, mover la cabeza, el no, cerrar los ojos cuando quieres negar algo, pues una serie de ellos. Y bueno, este libro es una de las cosas que me encantó de hacer la carrera de psicología. Yo era mi vocación desde bastantes años antes, pero yo también pasé toda la carrera de psicología sintiendo como que no me daban la clave, ¿no? Bueno, pues la cosa esta de la que también hablaba Carlos. Y fue justo pues cuando ya había terminado los 5 años y me metí en una especialidad industrial, y no me interesaba la verdad mucho. Bueno, era como yo pensaba que tenía que ir por ahí, pero evidentemente no era ese el camino. Y paralelamente alguien anunció pues en el Paraninfo que daba unos talleres de impostación de la voz. Entonces, bueno, a mí eso me resultó curioso, llamativo, y bueno, pues me acerqué a ver qué era. Y esta era una persona que trabajaba la voz, trabajaba pues todas estas herramientas que a los actores nos vienen estupendas, pero que me habló de un psicólogo que no me habían hablado en los 5 años de carrera, que era de William Reich y sus corazas caracteriales, ¿no? De cómo en el cuerpo residen pues estas predisposiciones que marcan tu carácter. Y bueno, pues ahí es donde se me abrió todo un mundo que lógicamente pues conecta con la misma idea que venimos aquí barajando, ¿no? del cuerpo. Por lo demás, pues me vais a perdonar que os lea unas cuantas reflexiones. Yo estoy con un pie en Perú, que vine antes de ayer, y otro pie en Marruecos, que me voy pasado mañana, y no me atrevía así a hacer un ejercicio de destreza mental porque la verdad no la tengo. Entonces, mi temática de hoy es la conexión con las emociones del actor, o sea, del triángulo que nos hablaba José Luis, pues el lado de las emociones. Todas las obras de arte movilizan las emociones. El artista deja plasmadas las que siente y ha sentido y le han impulsado a crear la obra. Y en la persona que mira, escucha, lee, se movilizan también sus propias emociones con el disfrute de la obra de arte. La diferencia en este sentido entre los intérpretes de las artes escénicas y otros artistas es que en las artes escénicas coinciden en un mismo espacio y tiempo el emisor y el receptor, por lo que las emociones de unos y otros se dan en el mismo momento y en el mismo sitio y por tanto interactúan. Y posiblemente el goce de esta forma ancestral de comunicación emocional tan parecida a las experiencias de contacto personales en vivo sea lo que permite que este tipo de manifestaciones artísticas sobrevivan desde hace milenios, por más que aparezcan nuevas formas de ocio que a veces pueden hacer que entren en crisis, pero no logran abatirlas. Para mantenernos atentos y receptivos cuando estamos viendo una obra de teatro necesitamos que se nos muevan las emociones. De otro modo nos solemos aburrir. Cuando solo vemos un actor que se mueve, que habla, pero no nos transmite ninguna emoción, no salimos tan contentos como cuando somos capaces de sentir cosas en nuestra butaca: alegría, tristeza, indignación, inquietud. Sin duda hay personas que prefieren unas emociones sobre las otras, y por eso cada uno escoge el género de espectáculo que quiere ver, ya sea porque necesita buscar emociones afines a las que están marcando su vida, o por el contrario buscar las opuestas para contrarrestar su realidad. Incluso a escala social hay veces que triunfa un género determinado, el terror, la comedia, o etapas de la vida, por ejemplo, cuando se tienen demasiadas cargas y responsabilidades, se busca la evasión a través de la comedia. Y al igual que este es el género preferido en momentos de crisis económica y social. Le preguntaba antes a Alonso sobre la comedia, ¿no? Y decía que es cuando te conformas a vivir con las limitaciones. Yo he comprobado, ¿no?, que a medida que una persona se va haciendo más mayor, va buscando más la comedia, ¿no? Los jóvenes, es verdad, los jóvenes es como que la estilización del drama, la belleza del drama,
pues les resulta más afín, o bueno, clases sociales donde lo tienen todo solucionado, que a lo mejor necesitan contrarrestar un poquito viendo dramas, pero que la gente normal de a pie con sus crisis, con sus problemas y con tal, suele preferir la comedia para liberar. A ver, sentir emociones es la manera de sentirnos vivos y conectados con el mundo que nos rodea. Pensaba, ¿no? Incluso cuando escribimos mensajes breves a través del chat, utilizamos los emoticonos como un intento de transmitir emociones a unos textos breves apoyando lo que estamos sintiendo. Y a la vez somos muy manipulables a través de nuestra capacidad de emocionarnos. Por nuestros seres cercanos, por el sistema de consumo, político, religioso. En realidad, las relaciones fisiológicas que nos producen las emociones son muy limitadas. Alteración del ritmo cardíaco, sudoración, contracción de la piel, de los músculos, ya la sabemos todos los psicólogos. Y lo que da contenido a nuestras emociones son las etiquetas que les asignamos en cada momento según el estímulo que les esté provocando y según las definiciones que nosotros mismos u otras personas les estén asignando. Me acordaba de una anécdota personal, ¿no? De una vez que estaba yo dando de mamar a mi hijo pequeño y mi hijo mayor me dijo: mamá, me da vergüenza que le des de mamar. Claro, yo ahora busco la definición de vergüenza, una sensación de deshonor, desgracia o condenación. Claro, yo le dije: hijo, ¿querrás decir que te da envidia? Y me dijo: eso, envidia. Entonces, vergüenza, sensación de deshonor, desgracia, condenación, que se suele emplear para denunciar una situación de injusticia. Y yo digo, hombre, pues puede que mi hijo mayor se sintiera muy desgraciado y considerase muy injusto que yo estuviera amamantando al pequeño en lugar de realizar cualquier otra actividad con él. Pero que mi ego de madre amamantadora prefiriese pensar que mi hijo sentía envidia. O sea, aquel sentimiento en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. O sea, esto me da a entender que somos muy manipulables. Él acabó diciendo, sí, vale, es envidia. El caso es que los niños pequeños que aún no tienen muy desarrollado todo el sistema de ocultación de sus propias emociones están muy expuestos a la manipulación que ejercemos los adultos cercanos, en quienes ellos han depositado la confianza de su propio aprendizaje. Y más tarde somos manipulados por los sistemas de creencias en los que consciente o inconscientemente depositamos nuestra confianza. Entonces, por ello pienso que cuanto más conozcamos sobre nuestras emociones, nos haremos menos manipulables y más dueños de nuestra vida. Por lo tanto, los sistemas que pretenden manipularnos a través de estas emociones, bueno, pues les interesa de alguna manera a las personas que no sean demasiado conscientes de esta capacidad de controlar las propias emociones, que es lo que a lo mejor estamos viviendo ahora un poquito en toda esta crisis de la cultura, ¿no? Que tenemos gobiernos que no les interesa que seamos capaces de contactar con nuestras emociones a través del arte, puede ser. Me parece que nuestras emociones, por lo tanto, son un asunto un poco delicado, ¿no? Desde muy pequeño aprendemos que es mejor no mostrar demasiado nuestras emociones. Si lloramos se nos tacha de memos. Nuestra risa tal vez puede, bueno, y si somos un chico, peor, ¿no? Nuestra risa tal vez puede provocar la cólera de alguien que no la considera adecuada. Las muestras de amor pueden provocar nuestro hundimiento en el más temido de los abismos cuando sentimos que no es correspondido. Y qué decir de las emociones que se manifiestan a través de la violencia. Normalmente son la vía más rápida para conseguir el indeseado castigo y rechazo por parte de los demás. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Volvernos insensibles? Esto es bastante aburrido y nos deja completamente, nos aleja completamente de nuestras necesidades más primarias de filiación, apáticos, sin el motor que suponen por definición las emociones. Una forma interesante de dar salida a las emociones de forma adecuada socialmente puede ser plasmarlas a través de las manifestaciones artísticas, y en concreto el teatro es una forma muy completa ya que involucra varios lenguajes: el texto, el movimiento, la música, a través del propio actor. Así como la contemplación del teatro como espectador también puede producir los mismos beneficios en virtud de las neuronas espejo, que a través de las cuales empatizamos con las emociones que se están representando en escena. La psicología al servicio del actor.
Tanto los psicólogos y actores compartimos nuestro interés por las emociones, eso está claro. Tanto los psicólogos como los actores trabajamos con las emociones como herramienta fundamental. Los psicólogos conocen diversas técnicas para ayudar a otras personas en el manejo de sus emociones y los actores buscan movilizar las emociones del público, para lo cual disponen de sus propios recursos. Es lógico suponer que ya que ambos grupos están trabajando con la misma materia prima, pueda ser muy enriquecedor intercambiar las técnicas y recursos que manejan unos y otros. El punto de partida en ambos casos es reconocer las emociones y exteriorizarlas, lo que no siempre es fácil. Por un lado, vivimos en una sociedad en la que no se suele poner énfasis en educar a los niños para ello. Y por el contrario, bueno, ya hemos visto que es lo contrario, que se intenta pues, desconectar de las emociones para manipular mejor. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo consciente para hacer conscientes estas emociones y de esta forma adquirir nuestro control. Los actores y actrices trabajamos continuamente con estas emociones. Cuando preparas un personaje, además de memorizar el texto, realizar unas acciones físicas que sirven al desarrollo de la obra o transformarte externamente con el vestuario y maquillaje, tienes que dotar a tu personaje de emociones, lógicamente. Entonces, me parece una manera estupenda, ¿no? Esta que has descrito, de internalizar de alguna manera el gesto que te mueve la emoción y con eso dotar a la palabra de ese subtexto, ¿no? de esa emoción. Vamos a ir resumiendo. El actor es de alguna manera oficiante de las emociones también del público, ¿no? La asistencia a un espectáculo puede ser muy beneficioso a un nivel emocional para el público, que bueno, por un precio mayor o menor, según el caso, va a poder movilizar y estar en contacto durante un tiempo con unas emociones con las que tal vez no se puede permitir conectar muy a menudo. Y esto puede ser gratificante, divertido, liberador. Pero, ¿qué ocurre con el actor, que por un sueldo desgraciadamente cada vez menor, está expuesto a los turbulentos efectos de estas emociones? El actor es un ser especialmente sensible por naturaleza y por oficio. Muy probablemente las personas que eligen esta profesión necesitan más que otras, por alguna causa, exteriorizar sus sentimientos. Puede también que estos sean especialmente intensos o que el propio actor o actriz los perciban de esta forma. Y por ello, de alguna manera, cumplen dentro de la sociedad la labor de sacar a la luz las emociones propias y ajenas, lo cual presenta ventajas y inconvenientes. En cualquier caso, es fundamental que el actor conozca muy bien sus propias emociones y para ello le puede servir de gran ayuda acudir a profesionales de la psicología. Pienso que una buena formación en psicología, así como con la ayuda de psicólogos profesionales, puede ayudar mucho a protegerse de los efectos de estar en continuo contacto con las emociones propias y ajenas. Podríamos hablar también de una ética del actor, ya que adquiere cierta responsabilidad sobre las emociones que mueven el público y que nos remite al planteamiento sobre los sistemas ideológicos a los que está sirviendo, aunque desgraciadamente muchas veces el actor se ve obligado a no mirar demasiado este aspecto y aceptar cualquier trabajo que le ofrezcan por motivos económicos, sea cual sea su orientación ideológica, lo cual también puede crearle conflictos internos. Esto puede ser común a cualquier otra persona que tenga conflictos laborales, bueno, pero tal vez sea más acusado en los actores por esta situación especial de estar tan en contacto con sus emociones. Vemos pues que el actor es un ser muy sensible, que trabaja continuamente con unos materiales de alto riesgo, que son las emociones, lo que hace estar demasiado expuesto a los vaivenes que pueden provocarle tanto a nivel interno como por los posibles problemas de adaptación en el entorno. Leí hace unos meses, cuando empecé a pensar un poquito sobre esta jornada, un comentario que me resultó curioso de Daniel Radcliffe, el protagonista de Harry Potter, que decía sobre su actuación en estas películas: es horrible y odio verlas. Dice: para mí es difícil ver una película como Harry Potter y el misterio del príncipe, porque no lo hago muy bien, lo odio, ha admitido. No actúo bien y se nota que me conformaba con poco y que lo que quería hacer no me salía bien. Comentando esto con mi hijo, al que antes daba de mamar, que se ha visto todas las de la saga, me dice: es que no lo hace bien. Además se ha encasillado y es muy difícil ahora verle en otros personajes porque ves a Harry Potter y eso te saca de la trama.
lo cual me alerta sobre otra problemática del actor, y es que este tipo de críticas puede influir en su mundo emocional y su percepción de sí mismo, ya que puede ser difícil separar lo profesional y lo personal para un gremio donde las emociones personales son la materia prima de su profesión. Una noticia que nos conmovió en el mes de agosto fue la muerte de Robin Williams, el protagonista de El Club de los Poetas Muertos. Actor muy reconocido por sus interpretaciones en comedia. Se suicida en medio de una depresión profunda. Es impactante como alguien a quien consideramos una persona con éxito, muy bueno en su profesión, con mucho dinero, que despierta en el público sentimientos de admiración y de cariño, pueda sentirse tan mal en su vida personal hasta llegar al extremo de quitarse la vida. Y esto en ningún modo representa un caso aislado, sino que responde al estereotipo del payaso que hace reír, pero que en su vida está inmersa en la tristeza. Hablando hace unos días con un clown sobre el tópico del payaso que por fuera ríe y hace reír y por dentro está triste, me comentaba que un día que estaba actuando para unos niños enfermos de cáncer en un hospital, bueno, esto lo hacía habitualmente, pero un día en concreto pues él se encontraba destrozado porque se había muerto su mejor amigo. Y entonces él me decía que el método que siguió en este caso fue anular momentáneamente en su memoria este suceso y conectar con el presente de aquellos chicos a quienes deseaba alegrar la vida, nutriéndose de la alegría que los niños experimentaban con su actuación. Él me decía que para él no era posible estar triste por dentro y feliz por fuera, sino que su método consiste en conectar con el momento presente y con el público buscando la alegría del clown. Un caso contrario, por ejemplo, lo tenemos en el argumento de la ópera Il Pagliacci, ¿no? Que el payaso el protagonista descubre que su mujer le engaña con otro actor del elenco. Entonces hay un momento en el que se pregunta a sí mismo, bueno, y se plantea que si tiene que seguir con la farsa y tiene que reír y hacer reír a la gente, porque eso es lo que han venido a hacer y por eso es por lo que están pagando. Pero bueno, pues la trama nos desvela que no es capaz de hacerlo, que no lo consigue, que lo que hace es le gana su vida personal y lo que hace es pues llegar a matar a su mujer y al amante de su mujer y ante el público que huye despavorido de allí, ¿no? Bueno, todos los actores tenemos muchas anécdotas bueno, en los dos sentidos también, ¿no? De cómo una experiencia, una emoción que te inunda en ese momento y es contraria a la emoción que tienes que transmitir a través de la obra, pues cómo lo manejas, o cómo incluso lo que está ocurriendo en escena y lo que está ocurriendo en la conexión con el público consigue modificarte internamente, consigue modificar pues a lo mejor el pie izquierdo con que te levantaste aquel día porque la función es estupenda. O bueno, también cómo puedes verter tus propias emociones en la misma línea y alimentando las emociones que quieres transmitir con tu personaje. Bueno, hemos visto esto, que el psicólogo, bueno, pues tiene un campo ahí importante, ¿no? En el que puede ayudar al actor, pues que es un ser pues que necesitado, ¿no? de la psicología y del equilibrio que le puede aportar. Pero también el arte actoral puede estar al servicio de la psicología, como en los casos que nos ha comentado Carlos. Lógicamente, no solo a los actores les pasan cosas con sus emociones, sino que éstas interfieren de forma decisiva con muchas aptitudes en cualquier persona. Continuamente comprobamos en nuestra vida que las alegrías y las desgracias no suelen venir solas. Por ejemplo, un estado de felicidad hace que todo salga bien, y sin embargo cuando algo nos ha salido mal y esto nos produce un estado de abatimiento, es más difícil que desde este estado algo nos salga bien. Y de este modo pues todo el trabajo de investigación que realizan los profesionales de la escena para cambiar y adaptar sus emociones puede muy bien servir a cualquier otro individuo. Hay un efecto catártico de las emociones, del que ya bueno pues hemos apuntado ya varias veces esta mañana.
un recuerdo aquí de Alonso de Santos, ¿no? Tantas cosas que me resuenan desde estos 4 años que estuve escuchándole casi a diario. Él nos decía en las clases de interpretación, lo importante no es que llore el actor, sino que haga llorar al público, porque evidentemente en escena el actor está al servicio del público. Como hemos visto, al común de los mortales, los procesos de socialización nos obligan a anular la expresión de ciertas emociones que se consideran poco gratas para la convivencia, como por ejemplo la agresividad, o no muy agradables, como la tristeza, o incluso otras consideradas como positivas, como el amor, el deseo, pero que pueden resultar también incómodas y dolorosas cuando no son compartidas. ¿Qué hacer con estas emociones? Una opción muy común es negarlas. Crear una imagen de una persona positiva, alegre, tranquila, pero personalmente creo que esto no es muy sano, ya que la vida de un ser humano difícilmente es perfecta. Y al negar estas emociones de rabia, tristeza, miedo, que surgen dentro de nosotros como reacción a la injusticia, la incomprensión, la falta de amor, no las estamos eliminando, sino pasándolas a un plano inconsciente, donde pueden adoptar otras formas, como depresiones o dolencias físicas, que la medicina tradicional y la psiquiatría pueden alienar con la ayuda de medicamentos, pero que tampoco las eliminan. Solo disfrazan unos síntomas, obligando a las emociones dolorosas a buscar su expresión mediante nuevos síntomas. Las artes escénicas, por el contrario, ofrecen una alternativa que no consiste, como las anteriores, en jugar al escondite con las emociones, sino más bien lo contrario, enfrentarlas cara a cara, entenderlas, darles forma, y de esta manera podemos desprendernos de ellas o ponerlas en un lugar donde nos dejen más tranquilo. Efecto repetición para la liberación de las emociones. Me quedan 2 páginas. ¿Puede? Rapidito. Bueno, vuelvo a citar a Alonso de Santos, que decía: no quise continuar con una carrera de actor porque no estaba dispuesto a estar hurgando continuamente en mis heridas. Pues bueno, cada persona sabe en qué medida necesita o desea hurgar en sus emociones. Alonso de Santos, bueno, ha decidido tomar la vía de escribir y a través del humor, en la mayoría de sus obras, bueno, nos ayuda a sanar nuestras propias heridas. A ver, me acordaba también de algo que suele pasar en la vida, ¿no? O sea, yo tengo amigas íntimas que me cuentan un montón de veces lo mismo, y que tienen varias amigas a quienes también le cuentan lo mismo varias veces. Esto, sobre todo cuando se trata de una emoción dolorosa. No sé si a alguno le pasa, a mí me pasa. Y yo misma lo hago con ellas cuando tengo también algún problema. Por lo que puedo pensar que es un mecanismo natural el de repetir muchas veces el relato de la emoción con el fin de comprenderla, asimilarla y poder liberarse de sus efectos negativos. El actor, al repetir los mismos textos y subtextos durante los ensayos y las representaciones, también pone en marcha el mismo mecanismo. En mi experiencia personal, no solo como actriz, sino como autora de teatro que he interpretado personajes que yo he escrito, puedo decir que para mí es un medio muy eficaz con el que poder detectar mis propias emociones, comprenderlas y liberarlas, y bueno, también lo he podido comprobar en grupos de trabajo que he guiado, que he dirigido. No sé si esto será también en la consulta del psicólogo, porque nunca he sido psicóloga clínica, pero bueno, puede que el propio formato que obliga a un tiempo limitado, el precio de la consulta, disuadan de emplear este mecanismo de estar repitiendo varias veces lo mismo, y que ya ha demostrado sus efectos positivos en estas relaciones de amistad o en la práctica teatral. Y entonces, bueno, yo pienso que puede ser muy interesante poder complementar los tratamientos en psicología clínica con prácticas teatrales donde el paciente pueda expresar libre y reiteradamente sus emociones, obteniendo con ello un sentimiento de liberación. Y mucho mejor si la persona que guía el grupo tiene formación en psicología que le permita vehiculizar estas expresiones emocionales. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre el teatro terapéutico y más vamos a hablar, o sea que estupendo, estamos en la línea. Y luego, bueno, volver a recuperar un poco la idea del cuerpo y la mente, ¿no? De la palabra y el movimiento. Los actores conocemos muy bien que las emociones no se pueden perseguir. Solo se puede trabajar en crear un estado desde donde puedan surgir libremente.
Igual que en la vida no podemos, por ejemplo, forzar a que nos ame una persona que no está predispuesta a hacerlo, y si nos empeñamos en ello, probablemente lo único que conseguimos es apartarla de nosotros. Del mismo modo, el actor no puede forzar las emociones de las que desea dotar al personaje, sino que debe trabajar con mecanismos que le ayudan a que estas emociones puedan surgir, como son las imágenes, distintas formas de respiración, relajación, expresión corporal, emisiones sonoras o miles de ejercicios. De igual modo, en la práctica terapéutica resulta muy beneficioso emplear estas técnicas para hacer conscientes las emociones que el paciente aún no ha hecho conscientes y por ende no sabe manejar y pueden estar boicoteando su felicidad, su conducta, sus relaciones sociales, su desempeño profesional. Sabemos que una mala gestión de las emociones puede derivar en múltiples dolencias psíquicas, físicas y sociales. Y sin embargo, es algo a lo que se atiende muy poco desde la educación tradicional, tanto en las familias como en los centros educativos. Es una tarea fundamental del psicólogo, pues cambiar esta dinámica y, por qué no, utilizando los beneficios que pueden aportar las prácticas escénicas. Hace unos meses me encontraba contemplando el anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, que es precioso, es divino, tiene unas pinturas estupendas y tiene unas representaciones de todo lo que ellos consideran que son pues las disciplinas de la medicina, ¿no? Pues la botánica, la fisiología, la fisioterapia, la química. Y yo pues contemplaba aquello y digo, ¿y por qué no está aquí la psicología? Claro, sí, el trabajo a través de las emociones puede curar enfermedades físicas y las dolencias psicológicas pueden derivar en enfermedades físicas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, en ese momento me pareció, bueno, que deberían estar más cerca, ¿no? O que se nos tendría que considerar el psicólogo con más relevancia dentro de la salud, ¿no? Vale. Bueno, pues esto, el tema de las emociones, para mí pues residen en el cuerpo. Ya hemos visto que las emociones tienen unas connotaciones fisiológicas a través de las cuales se expresan, y yo pienso que cuando una emoción se boicotea, se reprime, no se expresa, pues de alguna manera queda anclada en el cuerpo y se traduce en tensiones físicas o en órganos deteriorados, y que a través de la conexión con esos órganos se puede llegar a liberar estas emociones, y esto es tremendamente sanador. Vale, me voy a cambiar de sitio porque he traído un PowerPoint. Me voy a volver a presentar así rápidamente porque no sé qué estaba pensando cuando le dejé el currículum a Ana, pero tengo rollazo. Soy psicóloga y bailarina y ahora mismo estoy dando clases en el grado de Artes Escénicas de la Universidad Antonio de Nebrija. ¿Se me oye, no? ¿Ahora? Sí. Doy clase de competencias personales y profesionales para los alumnos de Artes Escénicas del grado, que antes hablábamos que sería deseable que en Artes Escénicas existiera una asignatura que fuera psicología. Esta asignatura empieza hace 3 o 4 años como un programa que se llama Lidera, que tiene como otro punto de vista mucho más empresarial, y poco a poco eso se ha ido modificando porque ha ido pareciendo como un poco interesante. Y cuando yo llego el año pasado, esto todavía es un programa un poco general, igual para artes escénicas que para derecho, que para economía, de este tipo de competencias, ¿no? Pero claro, a mí me cogen porque yo pertenezco también al gremio de las artes escénicas y dicen, bueno, pues esta se entenderá un poco mejor con estos, ¿no? Que esto no les interesa casi. Entonces, poco a poco yo estoy tratando de llevármelo un poco a mi terreno y a las necesidades que yo he tenido como bailarina. Un poquito ya las cosas que he echado de menos. Bueno, dicho esto, voy a aprovechar lo que ha estado contando Valle para invitaros al Cineforum. ¿Puedo, Ana? Claro. Que hacemos el miércoles que viene. Vamos a proyectar Pina, y es que el trabajo que queremos hablar sobre las emociones y la creación, y bueno, pues va a ser el miércoles 29 a las 7 de la tarde,
para que lo sepáis por si queréis venir. Están fuera. Bueno, aunque me han dejado el marrón de hora, que estáis deseando iros ya a comer y además tenemos todos carita de cansados, me gusta haber llegado hasta aquí con el tema de la danza, porque bueno, hemos hablado de la palabra, hemos llegado a la emoción y ahora llegamos totalmente al cuerpo, aunque Carlos ya ha hablado de cosas, los dos han hablado de cosas que yo voy a mencionar, porque realmente en la relación entre la psicología y la danza pues hay muy poca investigación, hay muy pocos trabajos hechos, entonces pues casi los que nos interesamos por esto pues tenemos que recurrir mucho al teatro, si somos de danza mucho más al teatro físico, a cosas así, o a la psicología del deporte, porque son de las cosas que tenemos que ir tirando. Voy a intentar no ir al grano, voy a intentar ir al grano, si consigo que el ratón un poco bastante. A ver. Ya vendrá. Sí, salimos. ¿No? ¿Ya no? Estoy intentando, ¿eh? Si no enchufo el pendrive y me pongo el cursor. Si lo cambio de papel, eso. Yo creo que está ya la alfombrilla, ¿eh? No, ya está. Vale. Bueno, no está fácil, ¿eh? Disculpar. ¿Cuál es la tecla para que lo ponga directamente? ¿Aquí F5 es? Bueno, no sabía muy bien, no tenía muy claro qué contaros, porque claro, por un lado yo hablo de esto siempre a alumnos de artes escénicas, o trabajo esto en clases de danza, y vosotros sois de otro tipo de colectivo. Sé que tiene que haber poca gente aquí que pertenezca al mundo de la danza, si no ninguna. Hay varios y hay gente que comparte. Ah, genial. Vale. Total, que he decidido apoyarme de un PowerPoint para que veamos algunas cositas. Yo me preguntaba, claro, si digo la palabra danza, un poquito que me viene a la cabeza o qué palabras, ¿no? Pues yo aquí pienso en muchas más aparte de estas, pues no sé, comunicación o diversión, o no sé si lo que os viene puede ser un poco en esta línea, ¿no? Así, a golpe de decir danza, total. La danza habla de expresión, habla de emoción, pero tiene algo distinto al teatro o a otras artes escénicas. Y es que a mí esto me surge, lo comentaba antes con un compañero, me surge como una experiencia real, con 18 o 19 años, que te dicen, oye, exprésate bailando, pero exprésate más. ¿No te gusta bailar? Exprésate. Y tú dices, sí me gusta bailar, pero es que yo me expreso 24 horas al día con la voz. Y aquí me estoy expresando con el cuerpo. Por más que me guste, ahí se me está poniendo un límite que me condiciona en muchas otras cosas. Entonces con eso, por un lado vemos que un bailarín es una persona normal, que tiene unas necesidades de integración que tienen que ver con su pensamiento, con sus emociones y con sus conductas, pero por otro lado, como bailarín, está trabajando mucho tiempo con su cuerpo y durante muchos años se ha entrenado mucho el cuerpo, pero se ha obviado un poco otro tipo de cosas. Sí, bueno, el tema emocional, pero un poco de forma superficial, que te encuentres bien, la autoestima, pues unas cosas que son un poco como clichés, pero que no llegan a trabajar en profundidad en un entrenamiento, nada que realmente te sirva como para conocerte mejor, o para estar motivado, o como para prepararte para salir a escena, ¿no? El tema, por ejemplo, presencia escénica, muchos de estos conceptos se trabajan muchísimo más en teatro que en danza, que han estado muy abandonados. Por suerte, yo creo que las tendencias están cambiando y no tienen nada que ver
las escuelas más clásicas, incluso hablo del ballet clásico, de cómo se trabaja en una clase de ballet clásico a cómo se trabaja en otras tendencias mucho más contemporáneas, ¿no? Que se empieza a trabajar de otra manera, por suerte. Y digo esto porque además podemos ver que es que las causas de abandono de la danza, la gente que lo deja, tienen que ver con la desmotivación, la fatiga, con ansiedad, con frustración y está muy poco estudiado que esto sea así. Pues la gente abandona la danza, pues la abandona, pues ya está. Pues la han dejado, ¿por qué? Porque seguirá haciendo otra cosa, porque tendrá otras prioridades, pero es que muchas veces lo que hay detrás es algo que si se hubiera trabajado con ello, como con el bailarín como una persona, pues realmente, o sea, a lo mejor ese bailarín lo seguiría siendo, ¿no? Estoy pensando en una anécdota de una alumna que ahora tiene como 20 años y va bailando desde los 5. Está estudiando artes escénicas, no tiene prácticamente conocimientos como actriz, ya ni quiere serlo, pero cuando trabajamos con su currículum es que es bailarina. Es bailarina de formación, de profesión, da clases y no se atreve a definirse como bailarina. Y el otro día lo dijo y retrocedí en el tiempo y dije, es que es verdad. Es que te pasas toda la vida bailando y te ponen unas metas tan altas que tú siempre eres un alumno de danza. Y da igual las veces que te hayas subido a un escenario, da igual los años que lleves dando clase de danza, que si te dicen que si eres bailarín, no te defines como eso. Y es que no se trabaja el autoconcepto o la autoestima, no como conceptos teóricos, sino como de verdad que digas tú, ¿qué pasa? O sea, esto no es el ego, no es el narcisismo, es que es lo que hago, ¿no? Sin necesidad de ir más lejos. Os decía que hay escasas investigaciones y que, bueno, que a veces tenemos que tirar de la psicología de la danza o del teatro, que no deja de ser un hermano. Pero sí que tenemos algunas, y esta es interesante. No la voy ni a poner para ir un poco más ligerito, pero bueno, por si os interesa, es una investigación que se hace, lo pongo por encima para que veáis el título, se hace desde un conservatorio. Es una investigación desde un grupo de psicólogos y lo que hacen es investigar las causas del abandono de la danza, ¿no? Y no sé por qué no se me enchufa. Bueno, prácticamente viene a decir que la principal causa de abandono es la ansiedad. La ansiedad, si no sabes lo que es la ansiedad y nadie te lo dice, pues tú no tienes ni por qué detectar que tengas un pensamiento negativo que te persigue o que tengas una ansiedad anticipatoria, ¿no? Antes de ir a clase, decir, pues no tengo ganas, no quiero, o empiezo a sufrir antes de ir, simplemente pues eso, desaparezco un día porque no quiero y ya está. Pues en este estudio, que no sé cómo dar una referencia porque no se me abre la página, bueno, viene a decir eso. Generan pruebas objetivas, que ahora os enseñaré, como por ejemplo un cuestionario de motivación, que claro que son cuestiones interesantes. Es un nicho de trabajo para los psicólogos y para los bailarines es muy interesante. O sea, yo misma he abandonado la danza varias veces porque sí, porque te motivas, ¿por qué? Pues yo qué sé, porque llega alguien y te dice, no vales, y tú dices, venga, vale, adiós, y te vas a tu casa. O sea, por ejemplo, ¿no? Esto pasa a un montón. Y en el mundo del teatro también, ¿verdad? Y de la música. Voy a hablar un poquito, no quería hablar de obviedades, pero sí me apetecía hablar un poco de cosas que podemos trabajar y que de hecho algunas están trabajando. Y entonces voy a hablar de algunos conceptos de los que he mencionado, en los que se relacionan la psicología y la danza, y voy a hablar de un par de ejercicios de los que sí verdaderamente se están trabajando y que sí que tiene que ver mucho la psicología ahí, y a lo mejor os inspiran un poco para decir, pues mira, si es que tenemos ese hueco realmente. He puesto la letra pequeña para poder leer yo sola y así me escucháis. La concentración, pues es la capacidad de poder enfocarnos en una cosa durante un determinado tiempo, ¿no? Yo estoy intentando ahora mismo atraer la vuestra durante 20 minutos, ¿no? Y lo intentamos hacer de una determinada manera cuando nos lo proponemos como objetivo, sobre todo, ¿no? Es absolutamente necesaria para un bailarín porque durante el entrenamiento, que puede ser de 1 hora o puede ser de 7,
necesitas estar atento a un montón de cosas. Más allá de por tu rendimiento, a lo mejor solo por prevenir una lesión, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro, por el rendimiento, por muchas más cosas. El bailarín además puede ser creador, ¿no? La concentración ahí la necesito, porque además probablemente tendemos, y yo hablo en primera persona, y los que pertenecéis al colectivo del arte sabéis que es muy fácil dispersarse, porque tendemos a hacer muchas cosas y a pensar todavía más. Entonces tú de pronto un día te llega la idea a la cabeza, pero cuando te quieres poner a convertirla en algo, bueno, la gente que lo consigue es porque tiene capacidad de mantener la concentración y de estar ahí hasta que consigue un producto, ¿no? Por así decirlo, porque otros somos un caos. Luego, por supuesto, para actuar, ¿no? Si yo me fijo en algunos estímulos irrelevantes, en este caso, como los llamo, como pueda ser un pensamiento negativo o en ejecutar bien la técnica cuando me subo al escenario, pues probablemente no estoy teniendo la concentración en el lugar que la deba de tener y lo más probable es que pinche, ¿no? Porque no genere interés en el público, por muchas razones. Entonces, ¿qué elementos pueden ser relevantes para mantener la concentración? Pues está bien que los conozca, que sepa que hay elementos internos, como puede ser el esfuerzo, mi estado anímico, o elementos externos, como puede ser cómo está el entorno, qué está sucediendo, ¿vale? Y menciono aquí digo una frase de Martha Graham, que, bueno, no sé si la conocéis, es una bailarina de danza contemporánea, que dice: en mi opinión, la concentración nerviosa, física, emocional es el elemento más común entre los auténticos grandes bailarines del mundo. Procede de una disciplina, de una energía en el sentido más profundo. Por eso hay tan pocos grandes bailarines. Voy a hacer mención a grandes bailarines y autores y de cómo conectan o cómo hacen esta demanda ya de la danza, o cómo la gente se da cuenta, ¿no? Es que antes decíamos también, es que los actores nos pegan 100.000 vueltas a los psicólogos en un montón de ocasiones. Claro, o sea, cuando estás ahí y empiezas a ver las necesidades, pues si eso te genera una curiosidad, pues luego produces un aprendizaje. Eso está claro. Entonces yo quería conectar a esta gente que, sin hablar de psicología, pues sí que hablan y saben. Por otro lado, la motivación. La motivación implica la energía para emprender una tarea y además seguir a ella. Si yo soy una persona talentosa y no tengo motivación, pues probablemente no llegue a nada, ¿no? Todos sabemos que, no quería hablar de obviedades, pero claro, todos sabemos que una persona que es trabajadora, que es constante, que pone pasión en algo, pues tiene muchas más posibilidades de éxito. Pero es que mantener eso en el tiempo a veces no es tan sencillo. Tú puedes ser una persona apasionada, tú puedes ser una persona con gran vocación, pero no dejas de ser una persona con otras muchas circunstancias, y entonces eso se puede caer. Siempre se va a caer en algún momento. Pues conocer esto es fundamental. Saber que es un elemento más a trabajar dentro de las artes escénicas, pues es muy importante para que esa desmotivación puntual no se convierta en una retirada, por ejemplo, ¿no? Y dice Isadora Duncan: mi intención es trabajar por la danza del futuro. No sé si tengo las cualidades necesarias. Tal vez no tenga genio, ni talento, ni temperamento. Pero sé que tengo voluntad, y la voluntad y la energía a veces valen más que el genio, el talento o el temperamento. Isadora Duncan se empeñó en bailar descalza cuando esto era ridículo. Casi, ¿no? Ahora ya es lo más normal. Pero esto era casi ridículo. Y claro, y lo consiguió. Consiguió bailar descalza y consiguió en un teatro, con una historia muy trágica detrás, el mismo día que lo consiguió, porque su familia se mató yendo a verla. Y luego ella también murió en circunstancias muy trágicas, pero lo consiguió. Y quería hablar de algunas técnicas, por ejemplo, para mantener la motivación. Pues planificarte por objetivos realistas, pequeños, o tener objetivos a largo plazo. Tener un entrenamiento regular para garantizar una constancia, que garantice como, pues eso, que lleves un trabajo más o menos cotidiano. Relacionar la danza con el juego y con el disfrute. Hay cosas que son más fácilmente disfrutables que otras, pero si con el teatro y con la danza no somos capaces de entrenar para trabajar la espontaneidad y otro montón de cosas que además son necesarias para esa profesión, pues evidentemente es que viene intrínseco. Si yo lo uso en mi favor, algo que ya me viene dado en esto, ¿no? Pues mucho mejor.
Este es un test que hacen en el estudio que os intenté poner al principio, en este conservatorio del abandono. Y bueno, vemos que como factores cogen motivación intrínseca, extrínseca. Un momento, se me ha bajado. Bueno. Se me fue, aquí. Bueno, por ejemplo, pues con preguntas como si hay días en los que no me apetece venir a clase, ¿no? Un poco hacerse esas preguntas, un poco para analizarlo el porqué. Pues es una herramienta que yo creo que es útil, que es algo que se puede aportar, que todos los que hemos pasado por procesos de aprendizaje en artes escénicas hemos podido echar de menos este tipo de herramientas en algún momento. Faltan pruebas objetivas, sobre todo en danza. Esta concretamente lo es, pero hay muy pocas. Tenemos que tirar de recursos como adaptar otras cosas o inventarnos cosas al momento o trabajar un poco más con la intuición, que está muy bien, pero a veces no es suficiente. El autoconocimiento, fundamental y relacionado con todo lo demás. Autoconcepto y autoestima están muy relacionados y el autoconcepto, claro, se va desarrollando, lo estás desarrollando a lo largo de toda la vida, pero llegado un momento del trabajo del profesional, es verdad que si no hay trabajo individual de autoobservación, de conocimiento, estoy hablando concretamente de la danza, de conocer tu propio movimiento, dónde te sientes cómodo, qué se te da mejor, qué funciona de lo que tú haces, qué es lo tuyo, ¿no? Que esto en teatro también es pues, como encontrar tu clown, ¿no? Pues algo así, pero es que llega un momento que lo tienes que encontrar o lo tienes que buscar y eso requiere tiempo y autonomía. Os quería hablar de un trabajillo en el que he estado hace poco, todavía sigo de alguna manera, que intenta relacionar los temperamentos de Hipócrates con la fisionomía del bailarín y su tipo de movimiento. Entonces un poco lo que se trabaja aquí es que si tú te conoces según tu fisionomía, yo entiendo que Hipócrates murió hace mucho tiempo también, ¿eh? Pero bueno, es una forma de trabajar y de ponerlo en común y hay mucha gente a la que puede interesarle, aunque solamente sea a nivel artístico. Que esto lo que viene a decir es que si tú conoces tu fisionomía, que está relacionada con tu temperamento, pues yo por ejemplo soy pícnico-atlética y de temperamento sanguíneo. Si yo conozco esto y sé que lo que mejor se me da es saltar, rodar, entrar y salir del suelo, sonreír y bailar desde el pecho y con los brazos y que lo más visible de mí son mis manos, pues eso a lo mejor me puede ayudar. Claro, esto ha generado muchos debates, se han entrevistado a cientos de personas, una entrevista muy interesante a muchos coreógrafos y bailarines y bueno, y ahora os voy a mostrar un pequeño trabajillo y bueno, genera mucho debate. Porque es como, perdona, sí, yo soy pícnico-atlética, pero yo puedo hacer de colérica cuando me dé la gana, ¿sabes? Que es que soy intérprete, ¿no? Un poco esto. Pero bueno, el trabajo está interesante más allá. Vale, os voy a poner un pedacito de... Esta es la referencia, es la danza de los temperamentos.wordpress.com. A ver si ahora el vídeo quiere funcionar o no. Un segundito. Hago unos minutos. A ver si sale la letra, que a mí lo que me interesa. Un poco también se hace una relación con los colores, con la música. Las flemáticas, delgadas, extremidades largas, melancólicas.
contado un poco movimientos del pecho, las manos. You know my wishes are sincere. What's to say for the days I cannot bear? Fresh to death and sick as cancer. It was a comfort. I grew up on it. Copy you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is now and love hurts. I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end. Y con este mejor, ¿verdad? Este es el flemático. Fue muy interesante porque no conseguimos encontrar un bailarín gordito, que era la fisionomía que le correspondía, lo cual nos dio mucho que pensar también. Baila lenta, tranquilamente, expresa calma. Vale, pues esto era y voy terminando. La autoestima no me voy a parar mucho porque creo que es un tema que sí que es mucho más transversal y que conocemos de muchas formas, y que la problemática de trastornos alimenticios o de abandonos pues o ya la conocemos por otros sitios o bueno. Solución para trabajar la autoestima concretamente en la danza creo que es buscar sitios, buscar feedback en lugares adecuados y trabajar mucho la aceptación y el autoconocimiento. O sea, si me conozco y me acepto y utilizo eso para mi trabajo, podré venderlo y podré vivir con eso. Si pretendo ser otra cosa que no soy, pues problemas seguros. La actitud escénica, creo que Carlos ha hablado ya de antropología teatral, aunque no la ha llegado a llamar así. Para no enredarse. Yo no he podido evitar hacer mención a la ISTA, que es International School of Theater Anthropology. Eso es. Porque... un segundo. Ahí está. Bueno, sobre todo por el tema de la presencia escénica, pero como lo ha comentado él también, voy a pasar por encima, pero herramientas como la visualización o como el control de pensamientos o saber qué puede pasar antes de salir a escena o controlar cómo controlo mis niveles energéticos, pues son herramientas fundamentales para el entrenamiento y para luego la puesta en escena. Y por último la conciencia, que creo que es algo que en danza ahora sí que se está trabajando mucho, como entrar a una clase y lo primero que hacemos es solamente respirar y ser conscientes de nuestro peso, como para acercarte al presente, conectarte con el aquí y con el ahora. Es algo que sí que se está empezando a trabajar, creo que se debería acercar a otro tipo de técnicas. En danza española o en danza clásica no se está trabajando tanto y sería exactamente igual de interesante. O cómo despertar los sentidos, o cómo manipularte con tu compañero para... Ya no hablo de conexiones neuronales o de despertar los sentidos, pero esa manipulación sí que nos hace un poco aterrizar o enraizarnos.
y esto sí que tiene que ver más con las competencias que yo trabajo, y sí que tiene que ver con que a veces podríamos utilizar este tipo de herramientas, que a lo mejor no es necesario, pero un poco conocer nuestras debilidades y fortalezas y hacer un plan de acción de metas a corto, medio y largo plazo, que a veces sí nos puede servir, ¿no? Como si me enfoco en el futuro y conozco los pasos que tengo que dar para acercarme a ello, pues probablemente me pueda acercar. En un plano a lo mejor un poco más místico, entre comillas, pues sería el tema como lo del secreto, ¿no? Si me enfoco hacia algo, pues probablemente todo lo que haga de alguna manera me haga dirigirme a ello. Y nada más, terminaba con una cita de David Le Breton, que es sociólogo, que dice: hay una inteligencia para el cuerpo, como hay una corporalidad del pensamiento, el training y el trabajo del actor se basan en este principio. Y nada más, lo voy a dejar aquí. Si queréis después alguna recomendación bibliográfica, ya no me enrollo más, me la preguntáis a mí directamente. Iba a recomendar también el cuerpo poético de Lecoq, alguna cosita más y nada más. Muchas gracias. Doy las gracias a todos por el esfuerzo de síntesis. La verdad es que siempre nos quedamos con ganas de más cosas. Esto pasa en todas las jornadas, es imposible dar con el tiempo porque todos tenemos tanto que contar, que bueno, lo importante es que nos quedemos con el gusanillo de saber más y de que se nos despierte la gana de aprender, ¿no? Por nuestra cuenta. No vamos a poder ni siquiera hacer el coloquio, lo siento, porque si no, no nos da tiempo a comer, ¿vale? Así que si queréis preguntarle algo a alguno de ellos, pues lo hacéis ya en privado y vamos a comer, porque a las 4 en punto tenemos que estar de nuevo aquí. Respecto al tema de la danza, recordad que va a haber el Cineforum y que además va a haber un curso sobre psicología y danza que empieza el 5 de noviembre para todos aquellos que estéis interesados, y es abierto a psicólogos y no psicólogos, o sea que si queréis más información al respecto. Gracias a Carlos y a Valle por las exposiciones y tal también, porque no hemos tenido mucho tiempo para dialogar. Creo que está muy claro que emoción, palabra, han salido aquí todas estas cuestiones, cuerpo, son temas que también luego desde la psicología nosotros también vamos poniendo el acento en unas u otras y pasa más o menos lo mismo en el teatro que en la psicología una vez más, ¿no? Unos ponemos más la atención en una parte que en otra, pero al final estamos todo el rato conectando con las mismas cosas. Seguimos un poquito más por la tarde. Hasta luego.